Hablando de reformas, en el Senado hay una iniciativa interesante, es una iniciativa que viene de los alcaldes de oposición aquí en la Ciudad de México. Están pidiendo que tengan la facultad de poder comprar medicinas, entre algunas otras cosas. Tengo en la línea telefónica en esta mañana a Mauricio Tabe, él es alcalde aquí de la Miguel Hidalgo. Mauricio, gracias por tomarme la comunicación. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, Luis. Oye, Pues sí, cuéntame. presentamos a los coordinadores del Senado del PAN, PRI y PRD esta iniciativa para que pues ellos inicien todo el proceso legislativo y podamos reformar la Ley General de Salud para poder tener facultad para adquirir vacunas y realizar una labor en la cual hemos constatado que está rebasado el gobierno federal y el gobierno de la ciudad, y esto aplicaría en caso de que se apruebe para todos los municipios del país, no solamente para las alcaldías de la ciudad. Y además otra iniciativa para poder contar con los recursos para atender el mantenimiento de las escuelas y romper pues, esta inercia centralista en materia educativa, no lograr la descentralización educativa. A ver, difícil, sí, dime. porque ha habido muchísima resistencia, pero no dejamos de insistir que si pudiéramos colaborar los municipios, en este caso las alcaldías, creo que podríamos tener mejores resultados. Dime algo, a ver, suena interesante porque pueden ustedes comprar, o sea, podrían tener ahí una injerencia directa en distintos sectores, el tema educativo es importante, pero pues ¿de dónde va a salir la lana? O sea, ¿cuánto pueden recaudar las alcaldías, la neta? No, pero no es de la recaudación, es de los propios recursos que ya hay. Lo que pasa es que la centralización ha generado unos cuellos de botella terribles, pues, que hemos constatado que en muchos casos ha estado rebasado. Nada más el caso de las pruebas de COVID, que nosotros tuvimos que permitir a particulares realizar las pruebas de COVID porque ni el gobierno del federal ni el gobierno de la ciudad se dan abasto para realizar las pruebas. Y abrir la posibilidad de que las alcaldías o los municipios lo puedan hacer permite pues tener brazos que puedan complementar esta función, ¿no? No estoy diciendo que se quede como una materia exclusiva de los gobiernos locales, sería un absurdo, o que le quitáramos facultades al gobierno federal, pero en la medida de lo posible, si un municipio lo puede hacer, pues que no esté limitado. Nada más es dar facultad y otorgar recursos en el caso del mantenimiento de las escuelas, porque realmente quienes siempre recibimos las quejas sobre el mantenimiento de las escuelas somos los alcaldes. O sea, difícilmente la jefa de gobierno va a prestar atención a todas las escuelas que reciben quejas por mantenimiento de escuelas. Nosotros somos los que recibimos a los padres de familia, los que recibimos a los maestros, y deberíamos ser la última palabra en la decisión de a qué escuela se les da mantenimiento y tener un presupuesto para cada una de las alcaldías para mantenimiento de escuelas, lo cual no es, ahorita está centralizado. Esta iniciativa es con alcance de la Ciudad de México, entiendo, ¿no? O sea, únicamente las limitantes que se tienen hoy por las características propias de quienes vivimos aquí en la capital. El caso educativo, sí. En el caso de la reforma a la Ley General de Salud, aplicaría para todos los municipios, que en el país. Cualquier presidente municipal que quiera intervenir en el proceso de vacunación lo puede hacer en la medida de sus posibilidades, de manera complementaria a lo que ya realiza el gobierno federal y los gobiernos de los estados. Me llama la atención porque, bueno, o sea, pues la iniciativa se presenta entre cuates, ¿no? O sea, al final es con los mismos partidos, con el PRD, con el PAN, con el PRI. ¿Tiene un sentido o simplemente es hacer un ruido, Mauricio Tabe? O sea, porque como decíamos hace rato, una entrevista ahí de Monreal en el Heraldo, o sea, si no hay acuerdo con la oposición o la oposición no llega a tener un puente con el oficialismo, pues se ve complicado que cualquier cosa camine, ¿no? Pues que la mayoría absorba los costos políticos de votar en contra de algo que es razonable. Nosotros no estamos para prejuzgar, que juzguen los ciudadanos lo que la mayoría, absurdamente por consigna, decide no apoyar en contra de los ciudadanos, porque de eso se trata también, de cobrar conciencia de lo que cada uno de los partidos decide a favor o en contra. Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos lo de las pruebas de bajo costo, el gobierno federal se lanzó con todo y nos fue a clausurar y a amedrentar a los laboratorios particulares que estaban realizando las pruebas, que realmente eran de bajo costo, 200 pesos por debajo del precio de mercado.
Ya. Y la verdad, los vecinos sacaron a los verificadores del gobierno, porque decían, pues nosotros venimos aquí porque no hay pruebas en los laboratorios públicos, y muchos de los laboratorios privados están las filas larguísimas, y fueron los propios vecinos los que pues se dieron cuenta del absurdo que estaba cayendo el gobierno federal en cerrar los módulos de prueba. Pero entonces, las decisiones absurdas al final las terminan pagando quienes las toman. entonces desde ahí te preguntaría, digo, porque también algo que molesta mucho a los ciudadanos es que nos quieran ver la cara nomás de votos, ¿no? ¿Están haciendo esto para exhibir al oficialismo? No, lo estamos haciendo porque creemos que nosotros debemos de pelear las banderas, independientemente de que en estas circunstancias sea complicado. Imagínate que nos diéramos por vencidos frente a esta mayoría, seguramente algún senador de Morena va a entrar en razón. ¿Y no hay diálogo de verdad con ninguno? O sea, no han podido platicarlo más allá de ahora sí que con los cuates, Mauricio, pues es que lo presentaron entre cuates, pues está padre, pero con la gente o sea, para llegar a un acuerdo no es mala idea, pues. No, nosotros lo presentamos con el bloque de contención y esperamos que rompan filas los senadores de Morena, pues para poder responder algo que la verdad beneficia a los ciudadanos. Sí, no es necesariamente mala idea. Sí, obviamente hay municipios que tienen más posibilidades económicas que otros, evidentemente, pero pues sí, no es una mala idea, es una reforma interesante, pero pues sí, como señalas, la neta sí se ve muy, muy cuesta arriba. Ojalá que logren tender algún puente, hombre. Sobre todo es ampliar facultades a los gobiernos de las alcaldías y de los municipios, porque yo estoy convencido de que más brazos pueden resolver mejor los problemas. Aquí los gobiernos no pueden solos, a veces necesitas de particulares, de organizaciones sociales, de gobiernos locales para resolver problemas, y eso es lo que no están viendo desde el gobierno federal. Todo lo quieren centralizar. No, y sí, y tienes razón, o sea, esta cuestión de descentralizarlo es muy interesante. O sea, lo vemos en Estados Unidos, por ejemplo, donde los condados, algunos condados tienen hasta su propio SWAT, por ejemplo, sus equipos de choque, sus hospitales particulares. O sea, de verdad, es muy interesante. O sea, cómo tienes una independencia de los mismos condados en la Unión Americana. Y aquí en México sí hay una centralización. Y déjame cerrar con eso. ¿Cómo lo ven los gobernadores en particular? O sea, porque también hay gobernadores de la oposición y gobernadores del oficialismo, pues que no van a querer tampoco soltar algunas facultades, ¿no? No sé cómo lo vean, inclusive, no sé, gobernadores de Querétaro, por ejemplo, con un municipio en particular, o de Guanajuato, por ejemplo, con algún municipio en particular, que son hoy día de la oposición, que son del PAN y que a lo mejor no están tan contentos con querer soltar ciertas facultades, ¿o sí? ¿Cómo lo ves? Es compartir facultades, no es asumir la concurrencia para resolver problemas, no es quitarle las facultades a unos para dárselas a otros, no es quitárselas, es compartirlas. Al contrario, les alivianamos la carga y la presión social. El problema aquí es que desde el gobierno federal pues hay esta línea de todo centralizarlo, porque el presidente tiene una desconfianza de todos, de que todos son corruptos, y entonces hay que desmantelar el funcionamiento de las instituciones. Date cuenta, eso ha generado cuellos de botella en el abasto de medicamentos, en fin, en una serie de decisiones que lo que vemos es desmantelamiento. Eso pasó con las estancias, porque todos los presupuestos se quieren manejar centralizados, y las decisiones por esta desconfianza. Mauricio Tabe, te aprecio estos minutos aquí en MBS y bueno, pues vamos a estar al habla si nos das oportunidad. Muy buenos días. Al contrario, muchísimas gracias, Luis. Al contrario, es Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo. Muy interesante ahí darle más facultades a los municipios y particularmente aquí a las alcaldías en la Ciudad de México en los temas educativos.